Hola, buenas noches amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más en La Caja Negra, el programa estrella de AC Principado Televisión. Si no lo digo yo, pues que lo es. Y estamos, como siempre, para tratar un tema de actualidad, un tema para tratarlo a fondo, y un tema, pues, de estado importante, ¿no? En este caso es un tema un poco más filosófico, ¿no? Hemos decidido hablar del miedo como factor de poder. Bueno, parece una tesis del mayo del 68. ¿No? Pero lo que queremos decir con esto es cómo se maneja el miedo y sobre todo muy recientemente con todo lo de la guerra. ¿No? Europa es un continente, por lo menos llevaba décadas, que nadie pensaba en guerra, nadie pensaba en pegar un tiro. Ahora nos han convencido en cuestión de 2 meses de que la guerra es inminente y que hay que prepararse, que hay que empezar a fabricar armas, ya se habla del servicio obligatorio, militar obligatorio, etcétera, etcétera. Es una manera de meter miedo con objetivos, ya veremos que salen en el debate más o menos oscuros, ¿no? O más o menos claros, seguramente más claros que oscuros, aunque sean siniestros, ¿no? Los aspectos siniestros también son muy claros. Bueno, sin más, paso a presentar a los 3 invitados al debate, que los presento de allá para acá. Rodrigo Cepeda, periodista. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy bien, muy buenas noches. Muy buenas noches, gracias por estar en este templo del conocimiento. A vosotros por invitarme. En segundo lugar, Ignacio Terán, que es ingeniero. Gracias, Ignacio, por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. No, es un placer y un honor. Y en tercer y último lugar, los últimos serán los primeros, Andrés Calvo, que es psicólogo. ¿Qué tal, Andrés? Gracias por invitarme también. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches a vosotros. Pues como decía, lo de el miedo como factor de poder, o como factor de manipulación, o como factor de... es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Pero es que resulta que últimamente lo hemos visto con el COVID, que el COVID, al margen de los aspectos objetivos que tenía, como enfermedad mundial, como pandemia grave, etcétera, pero también fue sido muy manipulado, porque nos metieron a todos en casa, cuando últimamente lo que se está diciendo es que era una medida pues perfectamente inútil, ¿no? Que no había por qué confinar a la gente, todo el mundo metido, la humanidad entera metida en casa, se dice pronto, ¿no? Eso sí lo considero es meter miedo a la gente, y todavía está por ahí bastante gente, bueno, hay gente con mascarilla, que no se le quitó el miedo todavía, ¿no? Pero también la mascarilla está cuestionada, ¿no? Bien, no tenía valor, o casi no tenía ningún valor, y nos hicieron a todos ir con la mascarilla por la calle durante 2 años, por lo menos, ¿no? Bueno, pues esto decía que aparte del COVID, aparte de la guerra, dentro de la guerra está esta medida recientísima del kit, ¿no? El kit de supervivencia. Claro, cuando te dicen que tienes que llevar un kit de supervivencia para sobrevivir durante 3 días, pues ya, claro, ya te imaginas que la guerra está a punto de estallar. Claro que la pregunta es, ¿y al cuarto día qué hago yo? Una vez que se me acabó el kit, pues estoy perdido, ¿no? O robarle al vecino el kit si no lo utilizo. Bueno, Rodrigo, reflexiona en torno a esto. ¿Qué te parece, por ejemplo, la guerra? ¿Qué te parece esta alarma generalizada que ha estallado de pronto? Sospechosa porque hay un gran negocio siempre, claro. Las armas son un gran negocio. Bueno, yo creo que el negocio de la sostenibilidad está empezando a, yo creo, llegar a su límite. Sí. Y hay que buscar negocio en otras áreas. Y ahora, bueno, hay una buena excusa que es el conflicto de Rusia-Ucrania y la decisión de Estados Unidos, porque más que el conflicto Rusia-Ucrania, que llevamos ya tiempo con él, es que Estados Unidos ha decidido que las copas las pague otro, ¿no? El que se las bebe, fundamentalmente. Entonces, bueno, el negocio ahora va hacia ahí y para animar al personal hay que meterle miedo, ¿no? Porque lo del kit es una de las mayores chorradas que yo he oído en los últimos tiempos y oímos muchas. No, está muy bien lo que dices del cambio climático. Es el mejor ejemplo de todos que no había citado. Eso sí que es meter miedo a la gente, ¿no? Que la humanidad va a desaparecer. Claro. Porque van a subir los mares y nos van a negar, ¿no? Primero Gijón, después Oviedo y después Madrid, ¿no? La gente se lo cree que van a subir los mares. Ya estamos viendo, porque están subiendo solo los ríos, ¿no? Los mares están tan tranquilos. Ignacio. A ver, yo primero quiero mandar un recuerdo a las familias, a los compañeros y a los amigos de los fallecidos en la mina Cerredo. Por mi proximidad y mi cercanía al tema de la minería históricamente en mi profesión, pues
duele mucho ese tipo de cosas. Dicho esto, y centrándonos en el tema que vamos a tratar esta noche, sobre el miedo históricamente es el arma que han utilizado los poderosos para someter al pueblo en cualquier actividad. Empezamos, por ejemplo, por el miedo a las religiones, donde los acólitos de las religiones están sometidos por el miedo a un bien superior, y es lo que se utiliza... Miedo al infierno. Bueno, el infierno, entre otras cosas. Para los occidentales sería el infierno, para los orientales es otra cosa, pero vamos, es un arma de control y manipulación. Y después, si quieres, hablamos del tema de las armas y de lo que nos quieren imponer o ya nos han impuesto. Andrés, te toca. Me toca. A ver, pues a ver, ¿qué os puedo aportar como psicólogo clínico a esto? Veréis, todos los cerebros de todas las personas de todo el mundo tienen una cosa que se llama el sistema límbico, con la amígdala, y ahí es donde está anatómicamente protegido en el centro del cerebro, y ahí es donde se genera el miedo. Y todos los humanos tenemos eso. Entonces, si yo pongo a vibrar todos los sistemas límbicos por el miedo de todos los humanos, puedo conseguir una consonancia estupenda para, como decía Ignacio, conseguir que todo el mundo haga lo que yo quiero, ¿no? Casi todas las patologías que tratamos en las consultas clínicas, las 300 y pico patologías que hay, todas tienen síntomas ansiosos, miedo, y todas tienen que ver con el sistema límbico. Entonces, por eso se está haciendo ahora, se mezclan aquí factores económicos también, la industria de las armas y las farmacéuticas son las que más dinero mueven del mundo. Entonces, al final, como decía Rodrigo, pues también es una cuestión económica, ¿no? De a dónde vamos en qué invertimos ahora, ya que pues Estados Unidos va a dejar de pagar cosas. Por eso se ha generado, yo creo, esta especie de pedagogía de la catástrofe, ¿no? Con el kit de supervivencia, las 72 horas, donde, bueno, ya hablaremos luego, pero es una especie de... yo como Estado me desentiendo un poco. Yo le doy a usted un kit de 72 horas, ¿no? Usted siga pagando impuestos, que yo si sobrevivo a las 72 horas, si no sobrevivo a las 72 horas, es porque no ha leído bien las instrucciones, ¿no? Una cosa así. Tienes en la parte de atrás. Eso es. Bueno, por el momento eso es lo que os preocupa. Hay un dicho, una historia, que ahora se me acaba de venir a la memoria. En el juicio de Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, el juicio a los dirigentes nazis, a Goering, que era la mano derecha de Hitler, o la mano izquierda, como bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Que le preguntaron, un juez le preguntó que cómo consiguieron ustedes en Alemania, el país más adelantado del mundo, más culto, más tecnificado, más tal, convertirlo en una sociedad fanatizada, ¿no? Y él contestó que muy fácil, con el miedo. No es textual, por lo visto no están las actas así, pero más o menos el relato es ese, ¿no? No sé si fue Stalin mató a 1 millón de sus soldados para generar miedo a los otros, para que continuasen en la batalla. Claro. Ayer yo leía en algún medio digital que Hacienda había anunciado, no sé si estas noticias que uno no sabe tampoco muy bien las fuentes, pero que bueno, que Hacienda advertía que tenía los nombres y los datos de 300.000 españoles que han hecho ventas por Wallapop y por plataformas de estas de vender cosas. Bueno, eso es otra forma de miedo, ¿no? Y hablamos de la guerra, hablamos de grandes cosas, pero estas no son tan grandes. O cómo uno puede meter miedo y recibir ciertos beneficios. Vamos al fútbol. Hace un mes el Real Madrid emitió una nota tremebunda diciendo que se le estaba atacando y que iba a ir a la justicia y que iba a tomar medidas. Desde entonces todo lo que ha competido lo ha ganado, ¿no? Los penaltis otros son... Alguien dirá, bueno, ya estamos, bueno, bien, pero quiero decir, es un poderoso ejerciendo una presión y logrando unas... Por cierto, que el entrenador, Ancelotti, está en los tribunales por la Hacienda. Siempre aparece un famoso que lo mete en juicio cuando empieza la campaña de la renta, para que todo el mundo cuidado, que si Ancelotti 4 años de cárcel le piden y tal, al final quedará en nada, ¿no?
pero contribuyen a meter miedo, claro, eso es evidente. De todos modos, estamos con el miedo actual, la guerra. Objetivamente, ¿os parece que es probable una guerra en Europa? A ver, yo lo veo improbable, totalmente improbable, totalmente. O sea, para mí, primero porque la mayor parte de las personas, y hablo ahora mismo en España, a la mayor parte de los españoles, hablamos de los que tienen de 35 o 40 para abajo, se les ha anulado el sentimiento de patria. ¿Cómo? A base de la manipulación que se hace de la educación desde que son pequeños. Entonces, si tú anulas el sentimiento de patria, el sentimiento de bandera, que es lo que defiende y lo que define lo que es un órgano territorial, lo que es un símbolo, que es la bandera, y lo que es la patria, que es un sentimiento. Si tú esas tres cosas las anulas sistemáticamente, Claro. terminas con la cohesión que haría que hubiera alguien para defender o para atacar algo. ¿En qué países sigue manteniéndose eso y por qué aparecen ahora los patriotismos? Porque los políticos que no son tontos, de esa parte, de la parte patriota, se han dado cuenta que eso ha desaparecido. Entonces, todos los políticos de cualquier índole necesitan un elemento altavoz de comunicación, que son los medios de comunicación, en el cual dan al mundo su consigna. Esos medios de comunicación, periódicos, televisión, prensa escrita, radio, aunque ya menos, y exceptuando un poco más las redes sociales, porque ahí hay mucho descontrol por parte de temas independientes, lo que se hace es: voy a amedrentar al pueblo. Voy a amedrentarle, te mete miedo y nos salen con la historia del kit de supervivencia. Pero señores, ¿qué os pensáis? ¿Que somos tontos o qué? Pero aquí piensa que en el patriotismo sería ir a defender la bandera y la patria de Lituania. O lo mejor, claro. O sea, si imagínate que Rusia entrara en los países bálticos, te dirían los soldaditos españoles, iría a defender Lituania. Eso... ¿Por qué Rusia tiene mercenarios? Eso se dice pronto, ir a Lituania a defender Lituania, a ver a quién convences. Un granjero de Oklahoma desembarcó en Normandía. No baja. Entonces, bueno, yo creo que eso... Pero en ese caso la patria europea... O sea, estando de acuerdo en lo que decís, discrepo un poco, en el sentido de que se tenga o no sentimiento patriótico, si hubiese una guerra, bueno, pues no tendríamos más remedio que ir a esa guerra. No, depende de qué guerra. Y a lo mejor no es que no tienes posibilidad de elegir. Bien, eso por un lado. Segundo, tengas o no sentimiento patriótico, si de repente ves amenazada tu vida o la vida de los tuyos o de tal, pues tendrías que luchar con o sin sentimiento patriótico. Pero yo creo que más allá de eso, lo que hay que pensar es, vamos a ver, aquí hay una guerra ahora mismo entre Ucrania y Rusia, en la que Rusia no está ganando, pese a que parecía que sí. Entonces, ¿Rusia a quién va a invadir? Pero si Rusia es incapaz de ganar a Ucrania, que es el segundo... Eso estoy diciendo. Es decir, ¿qué país es el que dicen que podría hipotéticamente tener más riesgo de invasión? Polonia. El ejército polaco, al lado del ucraniano, es... El polaco, al lado del ucraniano, es infinitamente más grande, mejor, más dotado. El ejército polaco es uno de los grandes ejércitos de Europa, porque Polonia tiene experiencia bélica y se ha armado y rearmado. Es decir, si a Ucrania Rusia no es capaz de vencerle una guerra, a Polonia ni te cuento, aparte de que esté en la OTAN Polonia. Pero es que Rusia no tiene capacidad. Entonces agitar un miedo que es inexistente es la mayor demostración de que el miedo puede generar cosas insólitas, porque es insólito. ¿Contra los políticos o los ciudadanos? Es una duda razonable. Al final los ciudadanos votan a esos políticos. Votan a esos políticos, pero de verdad que la técnica del miedo es simple y sencilla y eficaz. Pero frente a una persona, lo mismo que tienes esa parte de miedo del sistema límbico del cerebro, tienes el lóbulo frontal. Esas son las funciones ejecutivas reflexivas. Esas reflexivas son las que, si a mí me dicen, en todas las circunstancias actuales, que han creado un kit, como lo han hecho, para la supervivencia de 72 horas, a mí la gente seria, inteligente, reflexiva, se ríe. Se ríe, porque está diciendo, ¿qué tontería está diciendo? Ahora,
Que eso lo haga mi vecino de enfrente, en plan de broma, lo entiendo, pero que lo hagan las instituciones europeas, me parece gravísimo. O sea, ¿qué tipo de dirigentes tenemos, del partido que sean incluso, donde sean, para que esto sea así? ¿Y qué tipo de receptores tenemos, que somos nosotros, que somos capaces de alterarlo, si es que alguno se ha alterado, por un tweet de 72 horas? Porque eso implica mucha responsabilidad del ciudadano, de la política, de las instituciones, que no lo está haciendo. De todos modos, ya quitando los aspectos dramáticos de una guerra, lo que sí consigue con el kit es las inversiones en armamento. 85, que la gente las acepte. 85.000 millones de euros, el 2% del Producto Interior Bruto alemán, que está aprobado ya. Claro, por eso digo, eso sí lo consigue, claro. Los equilibrios que está haciendo ahora, especialmente la izquierda, que era antibelicista, ahora está haciendo unos equilibrios asombrosos y están tragando, todos. Bueno, ¿por qué? Porque yo creo que hay una combinación de miedo, lo que estamos hablando, pero también hay una combinación de que el negocio ahora mismo yo creo que va por ahí. El negocio de, como decías tú, del cambio climático, la sostenibilidad, todo esto, que hay una parte que es buena, porque mejora las condiciones de vida, pero hay otra parte que es un negocio puro y duro. Y yo creo que ahora el negocio puro y duro está en la defensa. Hay quien dice que a Asturias le puede beneficiar mucho, yo tengo dudas. Bueno, es una industria que tenemos. Que ya la tenemos. Y que hay empresas que están anunciando inversiones. Bueno, si se anunciase otro tipo de negocio que no tenemos, pues ya sería más complicado. El del hidrógeno, todo esto, que Asturias iba a ser el paraíso del hidrógeno. Verde, va a ser. Bueno. A ver, hidrógeno verde, que es incoloro, pero bueno. Hay un detalle que no debemos de olvidar. Nosotros estamos en una guerra permanente y no nos defendemos. Pues nosotros tenemos una invasión por parte del norte de África, paulatina, reiterada y continua. Y sin embargo, aquí nadie se defiende contra esa invasión. Sí. ¿Vale? Nadie hace nada. Eso en primer lugar. Y eso agrava la situación. En segundo lugar, estamos en un país en el cual se ha utilizado el divide. O sea, divides a los grupos, a las etnias, a las personas, a los hombres con las mujeres, a los jóvenes con los viejos, a los catalanes con los andaluces y a los vascos con los gallegos. Entonces, ¿cómo vas a coaccionar todo eso? Si no eres capaz de defenderte contra una invasión, vamos a decir, de índole silenciosa, ya no hablo de un ejército de tal, ¿qué utiliza Rusia como elemento de miedo? Que no saben ni cuántos misiles nucleares tienen. No saben si vuelan, pero no saben cuántos tienen. Entonces dices, oye, como se le crucen los cables al Putin nos tira los misiles y acaba con todo. Bueno, ese es el miedo. Entonces, ¿qué hace la reacción de Europa? La reacción de la Unión, del Partido Popular y el Partido Socialista, con la von der Leyen a la cabeza. Pues vamos a poner dinero para defendernos. Pero si es que el 44% de las armas se fabrican del mundo, las vende Estados Unidos. ¿Quién sigue el dinero y sabrás quién hace el negocio? Este negocio es de los americanos, lo han sacado ellos. Ellos han sacado el negocio. Y nosotros, como tontos, vamos a comprar el 44% de los 800.000 millones a ellos para hacerlos todavía más fuertes. Sí, sí. Y es que dices, ¿en qué país vivimos? ¿Qué pasa? ¿Que la gente no lo ve? No, la gente no lo quiere ver. No, además es que están aquí. O sea, General Dynamics, la de Trubia, y a la palabra lo dice General Dynamics, que es Estados Unidos. O sea, que dice, no, es una industria asturiana. Bueno, es asturiana. Y por eso además es verdad que el gobierno de España, a través de Indra, quiere comprarla. Quiere comprarla, claro. Porque sabe que si quiere tener un mercado, un sector estratégico en sus manos, tiene que comprar esa empresa. Cuando venían mal dadas, las vendía. Ahora que vienen bien dadas, quiere comprar. Y en la fábrica de armas de La Vega se cerró. Ahora no se cerraría, pero bueno, claro. ya adivina, ¿no? De todas formas, en España no somos muy tontos, ¿eh? Somos muy listos. Tenemos unos recursos minerales impresionantes y estamos esperando a que se acaben los del resto del mundo para sacar los nuestros. No los extraemos, los tenemos ahí. Es decir, oye, pues todo el tema raro, las tierras raras, una de las mayores minas de Europa de litio. De uranio. Ya no te digo las minas de wolframio, los yacimientos de litio
la mayor faja pirítica, 250 kilómetros de la mayor ley del mundo, la tenemos en Huelva, la faja pirítica de Huelva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no extraemos los recursos? Porque pero queda muy bonito, no los extraigo. Eso no lo creas que es por ahí, es porque no deja Europa, sencillamente. No. Aquí no dejamos nosotros extraer los recursos. No da permiso, como no da permiso para extraer petróleo y gas. No da permiso. Aunque queramos. El otro día salía que era aquí, que en el Cantábrico, que había petróleo y gas. Es una cosa sabida de siempre. ¿Os acordáis de las plataformas aquellas de los años 60 que estaban ahí? O sea, que hay petróleo y gas, pero no te deja sacarlo. Pero no hicimos una regasificadora en Gijón. Bueno, eso es otra historia. ¿Cuánto costó la regasificadora? No era para la plataforma que estuviese enfrente de la costa. No nos vayamos por Cerro de Úbeda, perdón. No. Bueno, siguiendo con... El otro día decía, no me acuerdo quién era una mujer, una ministra, una de la Comisión, metiendo miedo, pero descaradamente, no sé qué dijo España de lo de la guerra, dijo, un misil que cae en Varsovia tarda 10 minutos más en caer en Madrid. Y lo dijo así, hay que tener narices para decir eso, que eso es una manera de meterte el miedo en el cuerpo. Un amigo mío dice que van a bombardear Trubia. Como nos descuidemos, hay un misil guardado para Trubia. Si tú tienes 27 parlamentos, tienes que ponerlos de acuerdo a todos. Y yo creo que la idea de la Comunidad Europea no es muy buena tampoco. Las personas no tienen una muy buena idea de la Comunidad Europea. Yo creo que somos una Comunidad Europea económica muy bien, pero en la cuestión política creo que hay muchas diferencias, muchísimas. Incluso hay muchos países que están o con presidentes que no han sido a veces votados como deberían de ser, o presidentes que se están yendo, como Scholz en Alemania. Entonces es como que no hay una buena idea tampoco de las instituciones europeas. Yo creo que se ve un poco el caos, que hay una especie de desperdicio también económico, de subvenciones, de cosas. Bueno, de casos de corrupción también. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que si tengo que poner a todo este mare magnum caótico a los 27 que hay ahí de acuerdo, ¿cómo lo hago? Pues generando miedo. Generando miedo, los pongo a todos a vibrar al mismo común diapasón. Claro, igual, todos. Es la única manera. Yo creo que si no, no se puede hacer. Claro. Si no sería imposible. Eso, sí. La unión política hay que hacerla con miedo. Con miedo. La económica nos viene bien a todos y fenomenal, pero la política, esto es un mosaico de políticas terrible. Bueno, de todos modos, Europa, yo no sé qué pensáis, pero está Rumanía, meten en la cárcel al candidato que iba a ganar. Turquía no es Europa en el sentido, no es la Unión Europea, pero está ahí, ¿no? Meten en la cárcel al candidato, al alcalde a Hungría, la tienen medio fuera. A Le Pen le montan un juicio porque desvió el fondo del chofer al guardaespaldas, una cosa así. Que son los 2 millones de Le Pen con los 800 de Andalucía. Como eso digo, es que desvió, pero vamos, desvió de la partida A a la partida B, no otra cosa. Ayer hablando de este tema, ese tipo de decisiones como la de Le Pen, que a lo mejor es justo que lo hayan hecho, pero claro, entonces hay que haberlo hecho con todos los anteriores. Von der Leyen incluida, que desvió fondos en su momento también. Sí, cuando era ministra de Defensa. Pero yo creo que eso lo que hace es jalear a la gente propia, a la gente que apoya a Le Pen, y trasladar a los escépticos, a los escépticos que a lo mejor, bueno, yo soy escéptico, pero no me muevo, moverlos un poco más hacia los extremos, ¿no? Yo creo que son medidas que perjudican a quien las toma, pero bueno. No se puede ser tampoco reflexivo desde ahí arriba. O sea, yo no puedo generar un kit para generar miedo. O sea, eso es de verdad, yo creo que es de patio de colegio. Y estamos hablando de las instituciones europeas. ¿Cómo es posible cómo es posible que utilicen una medida tan sencilla, tan vasta, tan cutre, como crear un kit de supervivencia? Es que eso no lo hace, de verdad, no lo hace en una clase de cuarto de PCB. Es que es como ocurre a una persona. Ahora, si se les ocurre el servicio militar obligatorio, y es fácil que lo implanten. Es fácil que lo implanten. Breve, a lo mejor, un verano, cosas así. Pero ¿cómo estará? Que seguramente es necesario, tampoco un tico, no estaría mal a lo mejor.
Pero ¿cómo estará el resto? Esto era como cuando en la pandemia pues nos decían, los niños que no salgan a la calle, pero si quieren pueden ir al supermercado con sus padres. De las últimas medidas que digo, perdón. Claro. Pero esto, ¿cómo es posible? O sea, si yo soy un Estado, soy la Comunidad Europea, tengo dinero, mucho dinero para contratar a los mejores y que me asesoren. Si yo no entiendo nada como político sobre un tema, contrata a los mejores para que te asesoren y en función de eso, los 40, págales lo que pidan y entonces luego informa a la población y toma medidas razonables. No un kit de experiencia de 72 horas. ¿No? Es que es sorprendente. Por lo menos un kit de un mes, ¿no? Mira, hay otro campo, perdón, Juan, que tiene un peso impresionante en Europa y es el tema del cambio climático. O sea, han inculcado el miedo al cambio climático, nos han vendido los medios de comunicación que es antropogénico. Cualquiera que estudie o que se dedique a estudiar en profundidad ese cambio climático llegará a la conclusión de que no se puede demostrar que sea antropogénico, pero ya se da por hecho. Resultado, se prohíbe la fabricación y venta a partir del 2030 de vehículos con motor de combustión, se promociona o se trata de que todos compren coches eléctricos. Ayer fallecieron dos bomberos en Madrid, dos bomberos de Alcorcón, en un incendio en un garaje en el cual un coche eléctrico chocó, generó una serie de explosiones y fallecieron 2 bomberos ayer. Eso se pone en un trocito así en cualquier periódico. Coger el periódico que os dé la gana. Os pone un trocito así de 6 centímetros por 6 centímetros y una foto. Fallecen dos bomberos en Madrid y pone, porque un coche eléctrico chocó dentro de un garaje, o sea, ya le ponen suavizando. O sea, fue el coche eléctrico que chocó y al chocar se explotaron las baterías. Son prácticamente imposibles de extinguir un incendio de una batería de litio. Entonces, ¿qué hace Europa? Dice, prohibimos el coche eléctrico. ¿Quién lo decide? ¿Quién decide eso? Van der Brugge. La von der Leyen ese con el otro y el de más allá. Los 4 amigos que están ahí. Entonces, yo siempre defiendo en redes sociales, o acabamos con Europa o Europa acaba con nosotros. O sea, nos hemos dado, por ejemplo, en la minería, hemos acabado con la minería, hemos acabado con la siderurgia, hemos acabado con los astilleros. Prácticamente estamos tratando de acabar con todo lo que es la agricultura y la ganadería, tratando de imponer una forma de vida que es la que a ellos les interesa, a los políticos. Esa forma de vida es la que, amparándose en el miedo, controlan al rebaño como controla un pastor con 3 o 4 perros de carea a un rebaño de ovejas. Vamos a ver, la clave de Europa para eso es la agricultura y la ganadería. La siderurgia es otro, eso es un problema específico español con respecto a la Unión Europea. En Alemania no cerraron las industrias. Claro, eso depende, no es una cuestión de Europa, es una cuestión de Europa respecto a España. En cambio, la agricultura y la ganadería sí es una cuestión de Europa respecto a toda Europa. La que está a los holandeses los está machacando, a los no sé qué los está machacando. Lo estamos machacando a toda Europa. ¿Y a quién estamos promocionando? Al norte de África. Norte de África, claro. El Cono Sur, exacto. Ahora está de moda. Y España que tiene un nicho. O sea, si España está en una postura, está en una posición en la cual podemos defendernos contra ese ataque que nos están haciendo los americanos. ¿Cómo? Si es que tenemos 500 millones de hispanoparlantes en Sudamérica y en lugar de atraerlos para hacer piña con España, ponemos a parir a Milei, ponemos al Bukele a bajar de un burro. ¿Quién le pone a bajar de un burro? Bueno, los políticos y los medios de comunicación que están al servicio de los políticos, porque de eso viven, de las subvenciones, de la publicidad. Millón para tal, 3 para no sé cuánto, 5 para el otro. ¿Dónde iban a estar los políticos? Los periodistas, y lo digo, y tú eres periodista, ¿no, Rodrigo? Sí. Bueno, no es una... Tú también, pero no es algo personal. Los periodistas han dejado de hacer periodismo para convertirse en los adláteres o en los defensores del poder.
cuando el periodismo era todo lo contrario, era el que tenía que atacar al poder para defender al pueblo. Yo no creo que haya habido una edad de oro del periodismo, que ahora está mucho más degradado. Yo no creo. Es pasa que se idealiza el pasado, como siempre, ¿no? Antes, que como era todo de bueno, como era todo de independiente, como era todo de tal. Bueno, antes pasaban cosas como pasan ahora. Yo creo que las empresas periodísticas, claro. Antes, la diferencia, es que antes las empresas periodísticas estaban en manos de gente con unas ideas, las que fueran, para cada uno, buenas o malas, y bueno, tenían cierta independencia económica, los medios que iban bien tenían cierta independencia económica para, en un momento dado, no admitir demasiadas injerencias. Hoy en día todos los medios están en quiebra, algunos están en quiebra real y están sostenidos artificialmente, y dependen de las subvenciones, dependen del apoyo económico público. Entonces, claro, así es imposible que un medio sea crítico con el poder. No puede. ¿Concluyes conmigo que el dinero corrompe? Ahora se acaba de descubrir lo de USAID, la gigantesca organización de Estados Unidos, con la cual metía dinero en todos los sitios. Se puede decir, no sé si corromper es una palabra muy fuerte, pero influía no los medios, influían las ONGs, en los partidos, en los parlamentos. Eso lo hizo la Unión Soviética en los años 40, 50, 60, y tal, porque con revistas, periódicos, televisiones, películas, libros. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de hidratación y volvemos dentro de un minuto. Tienes la palabra 3. Hasta ahora, hasta dentro de un momento. Bueno, yo no sé si estamos de vuelta o no estamos de vuelta y os voy a dar por hecho. Así que después de la pausa de hidratación, seguimos. Íbamos por la guerra, ¿no? Que es lo que más inmediato, pero estábamos hablando también de la prensa, de los medios de comunicación, la capacidad de influencia. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Rodrigo, ya están todos más o menos quebrados. Y si no están quebrados, son tan ambiciosos que por 5 duros son capaces de lo que sea, ¿no? Que es casi peor que estar quebrados, no ser ambiciosos. Pero, o sea, no ambicioso, ser absolutamente monetarista, ¿no? Pero los medios de comunicación tienen una enorme responsabilidad en la creación de la opinión pública y en la creación del miedo, si es que se crea. Yo creo que ahora hay bastante miedo. El cambio climático, por ejemplo, que ahora está cambiando también lo del cambio climático. Están abandonando, ¿no?, las grandes corporaciones internacionales, Estados Unidos, ¿no? Está abandonando el cambio climático. Yo creo que porque se convencieron de que no colaba, ¿no? Que ya la gente pues ya empieza a no creérselo. Está cambiando de estos BlackRock y todos estos, el JP Morgan y todos estos han empezado a retirarse de las campañas de cambio climático. Las grandes marcas de automóviles están abandonando el coche eléctrico. Después de todo lo que pasó. Yo lo que os decía antes era poco que todo pertenece, o muchos son grupos de empresas que pertenecen a fondos de inversión. Y los fondos de inversión son grandísimos y tienen muchas empresas. Entonces, claro, no es como las pequeñas empresas que había antes, lo que tú decías, sino que ahora son fondos de inversión que deciden. Y hay fondos de inversión en periodismo, hay fondos de inversión en educación, hay fondos de inversión en sanidad, y hay fondos de inversión en todos lados, que son realmente macrofondos de inversión que controlan muchísimo. Entonces, con que uno diga para acá, pues todos para acá. Pero la verdad es que los que deben estar partiéndose de nosotros de risa no son los chinos, yo creo. Porque es que es que cada vez somos menos competitivos en Europa con todo esto que estamos haciendo, ¿no? Cada vez somos menos competitivos. Ya lo que comentamos en algún programa, la tonelada de acero verde, ¿no?, cuesta 200 euros más en Europa que en China, ¿no? Entonces, al final, pues ellos cada vez producen mejor, son más Si tú anulas desde pequeño el espíritu de sacrificio, la defensa, vamos a decir, de los valores, empezando por el valor de la familia, empiezas a socavar esa parte vamos a decir, que está arraigada en el espíritu de una sociedad por su historia, lo tienes chupado. O sea, la gente no, o sea, la capacidad de esfuerzo es nula. O sea, da igual que suspendas 2, que 8, que 16. Si vas a pasar, entonces, ¿para qué voy a esforzarme? Eso lo extrapolas a todo el resto de su vida
y verás que la gente Eso es cierto. es incapaz de esforzarse. Tú eres psicólogo. Sí, lo vemos Entonces, continuamente. Yo no en las estoy de consultas. acuerdo con esa Entonces visión. lo ves perfectamente. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, porque antes o después te topas con la realidad. Pero Puedes salir en el instituto y que te pasen con 3 asignaturas y pasas al año que viene, el siguiente, y otra vez, pero antes o después te, Bueno, te topas con la realidad. Pero Javier, pero ese es el fracaso escolar que tenemos. Sí. En los mayores de Europa. Es que llega un punto en el que ya no me pueden pasar así de fácil y me caigo con todo el equipo. Claro. Es que eso pasa. La competitividad de unos con Sana, otros. no existe. Los que salen buenos, salen muy buenos. Sí, Porque, Eso es cierto, sí, también. yo Sí. ayer, por ejemplo, lo hablaba respecto a la educación pública y privada. Sí. Es decir, en la educación pública, el que saca un 10 en la educación pública tiene mucho más valor que el que saca un 10 en la privada. Porque en la pública es un poco... En la educación pública yo creo que tenemos una buena educación pública, pero ahí es un poco el sálvese el que pueda, porque hay tipologías de alumnos muy diferentes, la educación personalizada en la pública no se atiende como en la privada, porque bueno, hay más recursos en ese sentido. Entonces, el que saca el 10 en la pública, ese sí que tiene mérito. Probablemente le vaya muy bien y haga frente a todas las dificultades que dices tú. Porque está entrenado. La realidad, porque está entrenado. Claro. Ahora, luego queda un grupo muy amplio de gente que está abocada al fracaso. Y eso es lo que tú decías antes, que es como desde casa. Desde casa los valores del esfuerzo, estudia, tiene un rendimiento, al mismo tiempo no hay una disciplina empática, hay un vale todo. Muchas veces lo vemos en la consulta continuamente con los padres y muchos de los problemas que vemos en los adolescentes, o casi todos diría yo, tienen que ver con sus personalidades patológicas a veces o incipientemente patológicas, tienen que ver con la educación de los padres. Por muchas veces, o sea, al adolescente lo dejamos en su casa y a los padres los damos en las consultas. Son más inmaduros que el adolescente. Mucho más. Es un producto. El adolescente es un producto... Natural. Penosamente es un producto de un mal hacer, sí. De todos modos, en la educación se le pueden dar muchas vueltas, pero la educación, la tradicional, que ya no existe, funcionaba por el miedo también. Volvemos al miedo. Miedo a los padres, miedo a los profesores. Sí, que no debe ser así. Llámalo como quieras. Quizá a lo mejor la palabra miedo sea muy fuerte, pero bueno, había entrabas en clase. Si no te sabías la lección, estabas asustado. Es que yo creo que es bueno tener miedo o temor o, digamos, tal, a las consecuencias de algo que hagas. Pero eso no es un miedo disfuncional, eso es un miedo real. Es decir, aquí nos dan un kit porque pasado mañana va a haber una guerra en Europa. Tenemos miedo, es un miedo disfuncional, es irreal, no es verdad. Sí. Pero sin embargo, cuando educas, de lo que se trata es de que al final el límbico y el frontal, la emoción y la razón, estén integradas. Y que la emoción esté con la razón y la razón con la emoción. Es decir, esos son personas maduras, que no les predomina ni su impulso emocional ni su razón excesiva. Son capaces de manejar ambas cosas y generar un pensamiento intuitivo que saca lo mejor de esos cerebros, ¿no? Eso, un individuo educado así se ríe de esto, del kit de las 72 horas. Claro, pues no. ¿Y el miedo, se nace con miedo? ¿Tú qué crees? Se nace con miedos naturales, claro que se nace con miedo. Pero claro. Pero miedo a la oscuridad, eso es universal. Yo tengo mis dudas al respecto. No. Cuando tú dices, yo pongo una serpiente con el niño y tal. Se nace con un miedo a perder los vínculos. Un vínculo sano. Pero es que ya igual me enrollo. Un vínculo sano, un vínculo seguro es el que regula emocionalmente al niño. Por ahí, ¿eh? Es el que regula emocionalmente al niño. Eso se ve en la consulta. Yo tengo un niño pequeño, los padres están ahí, fenomenal. Ahora se va el padre o la madre o los dos y el niño se pone a llorar un poco hasta que llega un momento en el que se calma. Ese es un cerebro de un niño regulado. Es normal que tenga miedo a la pérdida. Esos, Andrés, esos los llamo vínculos espirituales. Y además ese vínculo es espiritual porque el niño tiene un vínculo espiritual con su madre por haberlo llevado, si fue la que lo tuvo, y si es un bebé que ha sido cogido en adopción o lo que sea, de una familia monoparental o como queramos definirlo, lo ha vivido y por eso tiene ese sentimiento de miedo cuando desaparece esa persona con la cual él siente respaldo. Sin embargo, yo he hecho pruebas con mis nietos
Y tú a un nieto mío le das una araña y la coge con la mano. Sí, cuando son pequeñitos sí, sí. Claro, Y gusanos, claro, lo que sea, y las serpientes. lo que Pero, sea, sí. este aquí que aparece la abuela y Y dice, dice, ¿qué miedo la araña? Y yo otra vez, miedo. ¿qué se va a picar? Sus miedos El son niño las suelta la peluditas. araña y automáticamente Bueno, pero eso forma parte de coge la miedo educación. a una araña. Eso forma parte de la educación. lógico. Claro. Sí. Eso La es el- araña es objetivamente peligrosa. Ese es el miedo que nos inculcan los poderes a nosotros. Pero ese no es el tipo de pero miedo ese que no nos es el miedo del que condiciona. estamos hablando. Ese es un miedo Y te objetivo. condiciona para siempre. No, es un miedo objetivo y positivo. Porque es que si no le tienes miedo a una serpiente pitón, pues Te te come. pica y te mata. Claro. Pero sí que es importante es que bueno la- que te lo fomenten ese miedo. que se produzca esa integración en los cerebros, porque son al final, aparte del sustrato biológico, lógicamente, pero eso, la integración entre el sistema límbico y el lóbulo frontal, emoción y razón, se produce a través del vínculo con los padres. O sea, si tenemos padres que enseñan a regularse a sus hijos, tendrán una personalidad sana, integrada y madura. Ahora tengo, por ejemplo, imaginaos un trastorno dependiente de la personalidad. Pues son madres o padres que le están todo el día quitando la responsabilidad, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto, ten cuidado con esto. Al final tienes a una persona que le haces un test de personalidad y la parte de la dependencia se nos dispara, que es un daño estructural que cuesta mucho cambiarlo, y solamente con terapias específicas para esto. Y claro, ¿eso por qué pasa? Desde la casa, desde la educación de casa. Y eso es lo que luego eso se va subiendo a la... Sí, sí. Y al final tengo al señor, si tengo una persona que tiene un trastorno dependiente de la personalidad, y ya me callo y le digo que hay un kit de supervivencia, me lo trago, me lo creo, me creo que va a haber una guerra pasado mañana. Entonces Y me estamos pongo a en manejar sociedades redes sociales. infantilizadas. ¿Se puede decir eso? Pues por lo menos muchos individuos sí nos están infantilizados. Sí. El miedo ¿Cuál es tu se opinión, entrena. Rodrigo? Sí, claramente, porque además Andrés lo dice, hay padres que son más inmaduros que los hijos, que son más, Muchas veces, o sea, que sí. están obsesionados porque al hijo no le pase nada, porque cuando ¿Tan natural? no. O sea, No, exageradamente. El padre helicóptero, si que tú- dices sí, tú. los padres helicóptero y luego los casos, bueno, por cosas que he hecho con colegios, institutos y tal, y te cuentan cosas insólitas de los padres que siempre dan la razón a los hijos, Sí, sí. que y eso antes no existía. O sea, antes casi cuando hacías algo, Era al revés. casi antes te daban y Era luego al te revés. preguntaban qué has hecho, ¿no? Casi era al revés, que yo no digo que eso estuviese bien, pero por lo menos estabas alerta, no sé cómo decirte, estabas, bueno, aquí. Una disciplina empática es la que tiene que haber. Cuando no hay eso, al final tenemos la consulta de cerebros extendidos, trastornos de personalidad graves, con autolesiones, con intentos de suicidio que cada vez más, con todas estas cosas que vemos que son terribles. Esos son personalidades no educadas de forma integradora, no son padres que han sabido educar. No, que generan hijos que no saben que tienen no son capaces de afrontar la frustración, o sea, están frustrados, ¿no? No me dan al like de Instagram y entonces ya Eso, ¿no? yo Alguien busco desconocido no Pacientes llorar por no tener un iPhone. Lo tomas muy en serio, Yo lógicamente. lo comprendo. Tú lo comprendes, ¿sí? Pero vamos a ver, si me puedo... No puede ser, eso no puede ser, no podemos llegar a esas cosas. Dile a un pobre africano que no tiene un Eso lo iPhone, que puede tiene. ser. Vamos a ver. ¿no? Los que vienen a las pateras traen todos el iPhone. Mira, yo tengo un nieto que tiene mayor, tiene 9 años, y el otro día leyó mi mujer que un papel que había en la mesa que había hecho escrito en un post-it de estos, había puesto: el abuelo me va a enseñar a soldar. No le funcionaba el soldador, mi abuelo tendrá que arreglarlo. Lo tenía puesto en la mesa. Y hoy vino mi mujer y me dice: oye, ¿qué es esto que hay aquí? Le digo: no, Manuel, que le voy a enseñar a soldar. Con un soldador de estaño, Sí, no sí, con sí, uno de sí, soplete. sí, sí, sí. El soplete no sé soldar. Los pequeñitos. Entonces dice: es un niño, tiene 9 años. ¿Ya? Si le enseñas cómo se maneja un soldador, nunca se va a quemar con un soldador accidentalmente. Ya. Bueno, vamos a volver al miedo. Bueno, el miedo al soldador, claro. ¿Qué os parece cómo es la sociedad española? Ante esta avalancha, diríamos, belicista en toda Europa, la sociedad española es más belicista, es más pacifista, es más encogerse de hombros sin entrar en detalles, no quiere saber nada de nada. ¿Cómo lo veis? Creo que, bueno, por los estudios sociológicos, ¿no? es menos belicista.
como más pacifista, ¿sí? Probablemente también por las circunstancias históricas. Que aquí tuvimos una guerra civil, pero fue una guerra civil entre nosotros, o sea, como, bueno, esto es algo doméstico. Pero en las dos grandes guerras del siglo XX no participamos. Y los grandes conflictos de estas dos guerras, Centro Europa, nosotros nos queda un poco lejos, ¿no? Entonces yo creo que son temas que vemos un poco... otra cosa es que nos pudieran afectar si hubiese algo, pero las vemos como un poco lejanas, me da la sensación. Más lejanos que el cambio climático, diría. Bastante más. O sea, que mete menos miedo que el cambio climático. Y luego ¿Estás de acuerdo? Que mete menos miedo. Yo tengo dudas, ¿eh? Yo esto de la guerra lo veo lanzadísimo. Está la gente preocupada por la calle. Yo creo que la sociedad española, comparada con otras europeas, es muy divertida. Y eso lo digo en el sentido humorístico de la cuestión. Es decir, te permite que tengas una distancia de lo que pasa, ¿no? Entonces, a las 2 minutos ya están saliendo los chistes del kit de supervivencia, los memes. Eso permite tener una distancia metacognitiva, ¿no? De poder observar esto desde fuera también. Cosa que es muy sana. Ahora, también veo a la sociedad española cada vez menos reflexiva, sinceramente. Es como lo que tú decías antes, hay muy buenos, pero excepcionalmente buenos, pero hay muchos que no tienen costumbre, quizás por educación, por casa, por la no mentalización, por la mentalización o por la escuela, por el colegio, de exponer cosas de una manera hilada, coherente, razonada. A veces son discursos muy pobres, muy de red social, ¿no? Muy estéticos, muy histriónicos, muy narcisistas. Y eso es una pena, porque claro, así no voy a decidir bien a quién votar, o qué comida comer, o qué coche comprar. A ver, Nacho, un supuesto. Trump se sale de la OTAN, que es un supuesto bastante verosímil porque amagó un par de veces. Se sale de la OTAN, se inhibe de Ucrania. Rusia entonces avanza. Mejora posiciones porque ya no está el apoyo de Estados Unidos, porque unilateralmente tampoco apoya. Europa se preocupa seriamente entonces y empieza a mandar gente allí. ¿Irían los españoles? No. ¿Tú crees que no iría el soldadito español que no iría? En absoluto. En España Bueno, no es que seamos seamos pacifistas. En ese sentido somos vagos. Ir allí a una guerra, no, que van a matarme. No, pero si te obliga, es una orden del gobierno, es una ley. El gobierno. Sí, El gobierno. Los profesionales irían, claro. A ver, voy a preguntar. De hecho, ya han estado en conflictos bélicos, o sea que no. Sí, eso debe ser. En democracia, me refiero. Sí. Pero vamos. Yo no tengo edad para ir a una guerra. No, claro. ¿Tú irías a una guerra si te lo manda el gobierno? Yo tampoco tengo edad para ir a una guerra, ¿eh? ¿No tienes edad? No tengo edad tampoco. Andrés tiene que ir a la guerra. Yo tengo edad para ir remoribundo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que desde que, según el artículo 5 de la OTAN, me parece, los estatutos que tenga y tal, si atacan un país de la OTAN, tienes que ir a defenderlo. Estás obligado. Estás obligado. Pero ¿quién va a ir? O sea, ¿qué ejército va a ir? ¿Los 145.000 que tenemos en España? ¿O van a venir los ucranianos a defendernos? Lo que dice Rodrigo tiene sentido. Hay un ejército profesional y irían los profesionales. Está claro. Y ya son muchos. En Serbia, en Croacia. Claro, ya son muchos además. Es un contingente muy importante. Sí. Yo creo que la guerra, si ocurre lo que tú has dicho, acabará la guerra con Rusia más o menos vencedora. Europa disimulará un poco y pasaremos página. ¿Y el kit qué hacemos con kit? Aquí, pues algunas cosas se pudrirán, otras que los clines los usaremos, los usaremos en casa. Y la cinta aislante que veo en la mochila. También bueno. Y las pilas agotarán. Las pilas agotarán. El 17% de los extranjeros inmigrantes que hay en Cataluña, ¿vosotros creéis que irían a defender? Defender Cataluña a lo mejor sí. No defender España. ¿A defender Cataluña? Bueno, les tiene comido el coco, les tiene comido el coco. Mira cualquier Andan programa. con barretina en las Mira cualquier programa, verás. Andan con barretina en las manifestaciones y cosas estas. No hay. Es imposible. Antes citabas a Serbia o la antigua Yugoslavia o tal, pero son esos países, cuidado, donde hay una etnia. Pero quiero decir que España, tropas españolas profesionales estuvieron en esos territorios en acciones de guerra. O sea, que se puede volver a ocurrir eso. Pero ¿cuántos son?
Bueno, no, Pocos. yo ya Dices eso tú, es yo, entrar por en ejemplo, detalles. dirías que la Legión, hombre, por supuesto, la Legión sí, porque además tiene un espíritu combativo, lo tiene arraigado dentro de los valores, la pirámide de valores de un, vamos a decir, un legionario. La primera de arriba es la defensa de la patria, es la primera de todas. Yo serví en el ejército en cuerpos especiales también. Lo primero que tenías arriba era la defensa de la patria, lo primero de arriba del todo. Y más abajo estaban el resto. Es más, Pero incluso... en las Fuerzas Armadas lo importante es el espíritu de obediencia, ¿eh? Y si a las tropas las mandan a donde sea, ya es que ya lo hacen. Por lo tanto, yo en ese sentido, es que no va a ser necesario. No va a ser Yo necesario. creo que después de Bosnia creo que no hemos luchado como Bueno. luchar en ningún sitio. El ejército español, como luchar. Son- Pues son hemos estado labores de paz. En Afganistán yo creo que llegaron Pero es a... apoyo, ¿no? Es dentro de Sí, las pero fuerzas bueno, europeas, ¿no? hubo acciones... Sí, hubo acciones, hubo militares. un acto terrorista en el que no Bajas murieron varios por tal, CNI, pero bueno, etcétera, pero también eran del CNI. Sí, eso fue Es terrible. otro tipo de militar, por decirlo de Eso alguna fue manera. terrible, sí. Bueno, volvemos con el miedo. Y el miedo a los aranceles de Trump, ¿qué me decís que es? Que es la noticia de hoy, ¿no? Esa es una realidad, no es Es no una es el realidad. miedo. Pero miedo a lo que puede pasar 20%. con los aranceles. Pero fíjate fijaos cómo este hombre Trump dice, oye, que voy a poneros un arancel, o 5, o 50, porque es para ir afirmando. Sí. Oye, en 2 días se pone toda Europa a saltar, a reunirse, Macron coge a todos, o sea, una eficacia, digo, No, me la parece. iniciativa la tiene toda. Yo creo que es eficacia luterana, de verdad, es una cosa espectacular, es digno de tenerlo en cuenta. O sea, no nos movemos para muchas cosas, pero ellos, señor, que firma afuera y en 2 días ya estamos revolucionados, Europa entera, además. Bueno, pero sí, el miedo Sí. que provoca situaciones lamentables como la que estamos hablando, pero el miedo también es capaz de sacar lo mejor del ser humano. Es decir, Europa en el año 39 era un pudridero y un año después media Europa estaba movilizada y jugándose la vida y sacando lo mejor de sí mismo, ¿no? Hitler Bueno, está mal decirlo, pero hizo cosas buenas al principio por Alemania, luego se cargó a Alemania, pero todas las autopistas, autopistas por el que circulan hoy en día es de los nada. No, Los los aranceles, aranceles Juan. porque es una guerra comercial. No es una guerra convencional, pero es una guerra comercial. Aranceles, vamos a ver. Claro. Tú eres los americanos, yo soy los europeos. Pues ya verás cómo te doy. ¿Cuánto me vas a meter? 20%. 20%. Yo a ti te meto el 20% también. No. ¿Cómo que no? No es así. No O sea, es así. España no le mete aranceles. No, están mirando a ver en qué le metemos aranceles. No, yo creo que la jugada de Trump tan espectacular, tan anunciada, es para negociar, evidentemente. Trump no está en contra del libre comercio. Al revés, Estados Unidos es un país comercial por excelencia. Entonces, los aranceles a Estados Unidos van contra su filosofía. es el primer dirigente que se está cargando ese sistema, que es la base de la economía Es un estadounidense. sistema Sí. propio. Yo tengo pacientes en Estados Unidos, online, se entiende, y me dicen que en sus empresas, que son grandes, que de un día para otro despidieron a 1.000 funcionarios a la calle, y que los otros están diciendo, a ver, diga usted por qué es bueno para este país, Para los justifíquelo. funcionarios sí, los funcionarios sí. Como sí, no sí. lo justifique, va usted al día siguiente. Pero no son empresas, son los funcionarios. Son funcionarios del propio Estados Unidos. Sí, eso. A la Justificar equidades, ¿para qué valían? Si no valían, Si no, se van. fuera, pero Pero la gente aquí no. por delante ya se marchaba. Ya, Sí, porque sí. sabía que los iban a echar. Sí. Pero a la larga, lo que está haciendo, o sea, lo que puede afectar a Europa y a las empresas europeas le va a afectar a Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos va a dejar de vender fuera también. Y eso va a generar paro, va a generar... Y en 2 años hay elecciones en Estados Sí. Unidos y ahí yo creo que Trump se puede dar una buena. No, pero yo creo que Trump todo esto lo plantea para negociar, no para mantener los 20%. Bueno, es que hoy aplicó aranceles, no sé si el 20 o... 20 euros. Pero él dijo que el que no negocie y no tal puede llegar al 50%. Claro, por eso, claro. A ver, yo sigo mi 20%, porque yo soy como el de la petanca. Yo soy más insistente. A ver, Tú me pones el 20% a SEAT, yo te pongo el 20% a Tesla. Tú me pones el 20% al vino español, yo te vengo... no. Pero ¿Cómo yo que no? como- Al whisky. Como soy una potencia muy superior a ti, te afuego, te ahogo, claro. Pero es que, ese ¿quién va a peloteo no existe. ¿Quién va a pagar esto? Bueno, el débil es el que casca. Claro. El tonto de siempre.
No, bueno, ya. Ahí la clave es lo que tú, ahí la clave es lo que dices tú, la negociación. Seremos más pobres. Es decir, él utiliza los aranceles como arma de presión para negociar. Para negociar. ¿La respuesta va a ser única de Europa o de repente Alemania va a pactar que a la siderurgia alemana esos aranceles y Pues, España va a pactar que el vino español, pues es probable que si no vende en Estados Unidos el vino español lo va a pasar muy mal? La Es decir, aceituna- si cada uno empieza a negociar individualmente, esto es un Sí, es lo que desastre. pasará probablemente, porque Estados Unidos es un país con sus estados y nosotros somos una unión de Claro, pero digo, de ¿Europa países. va a pactar país por país? Seguramente. Pues entonces Probablemente es un desastre. será un desastre. Es un desastre. No así China. Ahora, si No, Europa, sí, China. si Europa como Unión Europea aguanta el tirón, negocia como un solo país, como un solo mercado y plantea medidas contramedidas, yo creo que ahí es una guerra que Estados Unidos le va a costar sostener. ¿eh? Podría pasar porque somos más fuertes económicamente, la Comunidad Económica Europea. Ahora, con el dinero para la guerra o para los fondos tiene que ser a través del miedo, si no, a los 27 no los pongo en Claro. marcha. Sí. Claro. No, de todos modos, insisto, con los aranceles es otro ejemplo de miedo y es muy potente. A mí en principio me da miedo, porque después de los bloqueos comerciales vienen las guerras reales. Cuando se cierran los mercados es cuando empiezan a sonar los cañones. Claro. Sí. El miedo es el elemento que hace funcionar los chiringuitos en España. O sea, tú montas el chiringuito de igualdad, con el cual metes miedo a las mujeres con que los hombres somos unos violadores, en potencia, es lo que dijeron textualmente. Sacas una ley, sacas 2.000, 3.000 millones de euros del presupuesto para tu chiringuito y así sigue sumando. Sumando no es por lo de sumar, es por lo de sumando como participio. A que te marquen socialmente, ¿eh? Sí. Es otro tipo de miedo también, Claro. que es lo que está ocurriendo al hilo de los temas de igualdad, de machismo y tal. Bueno. El último ejemplo del libro sobre Bretón, sobre el hombre que mató a sus hijos, al final la editorial se ha arrugado y ha retirado el libro. Eso hayan ejercido un miedo social y la editorial no ha sido capaz de aguantar el tirón y ha claudicado. Desde mi punto de vista es un atentado absoluto contra la libertad de expresión y contra la libertad en general. Y la editorial ha decidido que... Bueno, La libertad de expresión en España... Porque era una está editorial condicionada. acreditada. Es Anagrama es una editorial acreditada. Es una editorial menos importante y hubiese aguantado. Porque Sí, Anagrama se juega mucho. Bueno, yo si fuese una editorial pequeña, vamos, le compraba los Eso. derechos, pero ya, Sí. aparte que yo creo que estas batallas son batallas que cuando se pierden, pierdes mucho. Bueno, pues después de repasar los aranceles, la guerra, ¿qué más nos queda? El COVID. Hablemos del gobierno. No, el gobierno. podemos. Estamos hablando de miedo. Miedo al gobierno, no. El gobierno. Miedo me mete, miedo me da a mí el gobierno, mucho miedo. De todos modos, un poco de filosofía. ¿No Lo sabéis qué estábamos pasa haciendo, ¿no? ¿Sabéis qué pasa también? Como que se habla de miedo, el miedo no tiene por qué ser... Yo creo que socialmente se entiende el miedo como algo muy intenso, como el pánico casi. Pero hay muchos miedecillos pequeños, pero muchos, que se ven en las relaciones interpersonales con los demás, que ven con los padres, con los hijos, con el profesor, el jefe y tal, que esos mueven mucho. Pero tú le preguntarás, ¿tú tienes miedo? Y dices, no, yo no. Claro que sí, todos tenemos miedo en menor medida. No tenemos pánico, pero miedo pequeñito sí que tenemos. Bueno, Cuando eso, son último funcionarios, minuto. sí. Cuando son Último minuto. funcionarios, ¿Nos manejan con miedo, sí o no? Absolutamente. ¿Nos manejan con miedo, sí o no? A mí no, No, a ti no. A mí no. Estamos hablando de los demás. no porque de yo ti. siempre voy en contra de todo lo que sea Pero no impuesto. en general, nos manejan. Sí, con- en general nos van a atar con el miedo. Y la gente va a pasar por el aro. Andrés, ¿nos manejan con miedo? Sí, y un cierto miedo de instrumentalización, de manipulación es sano. Es sano, pequeñito, es sano. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Gracias a los tres contertulios por haber estado tan Gracias a brillantes y tan Gracias a simpáticos. vosotros. Gracias a vosotros por habernos seguido.
y volvemos el próximo jueves, como siempre, en la caja negra en torno a las 11 de la noche. Buenas noches.